Getting into the world of prosthetics was always something I really wanted to do. I grew up in the north of England. My father was manager of a local cinema. I sort of grew up with Star Wars and all the science fiction films of the 70s. I spent a lot of my childhood in my bedroom covering myself in latex, blood and gore. Quite early on I realised I wanted to make creatures and monsters. Things out of rubber, basically. So a show like Game of Thrones is kind of like a bucket list. We will actually concept and design the characters. A lot of our crew concentrate on painting. A lot of guys are from a very sculptural sort of background, hairdressing, definitely an artistic process. Whatever the brief is for the character, we have to be practical about things. The artist is going to be able to wear this stuff day in, day out. It's not too heavy, they're going to be able to breathe. So to create a prosthetic makeup and apply it to an actor is very much a team effort. From your sculpting, your mold makers, your people who run silicons, people who put hair onto pieces. You could have a team of 10, 15, 20 people who could do the whole process from start to finish. And then you could have 2 to 5 people on the day actually gluing these pieces on. So it's definitely a team effort, and it's something I couldn't be responsible for myself. The build of a character would usually start with a life cast, basically making a mould of the actor's head, which we can then make duplicate heads out of. We would then sculpt the makeups and all the forms in a modelling clay all over the head, and then we would make moulds of the modelling clay basically on the formers of their face. Once we have our moulds, the majority of our appliances are made out of silicone rubber, which can be glued to the face, and then the edges can be blended away. We might be applying hair, which are usually punched in with a very fine needle, all individually. And then we would need to do duplicate sets of prosthetic appliances for every single day that the character films. It's all quite a painstaking process, really, from start to finish. We usually say an average kind of build time is about 4 weeks for a prosthetic character. Our daily process in the prosthetics department, we'd usually have like 2-3 a.m. calls, get our artists in the chair. The process of gluing them into their prosthetics is usually about 2 to 3 hours, and the guys would then travel to hair. The moment we start with these guys to the moment they step onto set, it could be 5 or 6 hours. And then we would have a filming day of say about 8, 9, 10 hours, following the artists around all days, prodding them and maintaining the makeup. Then at the end of the day, we'd then have the de-rigging process, which involves us basically peeling the prosthetics off with a brush and mineral oils. And so you can't just rip these things off because it would take a layer of the skin with it. And then we would usually be the last out at the end of the day. What makes Game of Thrones so special? I don't think I've ever worked on a project that's got such a varied amount of prosthetics and have such a variety of things to make that it's very rare you'll be on a project and you'll be decapitating somebody the one week and then you'll be doing a full body prosthetic the next week. But the most enjoyable memories was probably the end of Hardhome last year. It was very cold, wet, muddy, smoke, snow. We had it all going on. We were covering them in loads of rubber each day. At times it felt like pandemonium, and then you just look across and have a look at the monitor, and it was so cleverly choreographed and orchestrated. You couldn't believe what you were seeing on film was what was right next to you. The feeling of achievement was incredible. I think that's probably one of the best memories I'll take home so far from Game of Thrones. Buenas, nuevo contenido de Juego de Tronos detrás de las cámaras. Todo tipo de caminantes blancos detrás de las cámaras, hombres de piedra, vamos allá. Bueno, esto quiere realzar todo el trabajo que se lleva para los efectos prácticos. También podéis ver un poco de los efectos visuales que están sucediendo de fondo, con el croma verde por detrás. Nos enseñan cosas de la sexta temporada y también de la quinta temporada. También vemos a los hombres de piedra, pero vamos a hablar de las cosas de la sexta temporada que aparecen aquí, así que cuidado con los posibles spoilers de lo que puede pasar en la sexta temporada, ya que algunas cosas que se ven aquí parecen muy francas. Bueno, aquí tenemos al nuevo Rey de la Noche que vimos en el tráiler de la sexta temporada. Este no es el Rey de la Noche de Hardhome. Puede que lo hayan cambiado, el actor, o puede que lo expliquen de otra forma, como si hubiera más reyes, aunque parece que hay solo uno en cualquier momento dado. Aquí tenéis al Rey de la Noche de Hardhome y aquí tenéis al nuevo. Este es el actor que estuvo interpretando al Rey de la Noche en Hardhome, así que probablemente lo han cambiado. Probablemente lo que han hecho es lo mismo que hicieron con la montaña. Bueno, lo que vemos aquí es que nos están enseñando de que habrá una gran batalla de caminantes blancos, y sabemos de que esto ocurrirá probablemente en el último episodio, por lo que sabemos de su unidad de grabación. Bueno, ¿pero dónde van a estar luchando?
Parece que por las raíces al fondo estarán luchando contra Bran y el Cuervo de Tres Ojos. El Cuervo de Tres Ojos y Bran solo son dos personas. Aunque sean muy poderosas, ¿cómo van a ganar a un ejército? Tened en cuenta de que si solo vamos a tener 8 temporadas, los directores tienen que empezar a sacar ases bajo la manga, y Bran y el Cuervo de Tres Ojos son dos de ellos. Ahora bien, no sabemos si el Cuervo de Tres Ojos llegará hasta el final de la serie. Puede que simplemente le transfiera sus responsabilidades a Bran o se sacrifique estilo la Guerra de las Galaxias para salvar, en este caso, a Bran. Por si no lo sabéis, el actor que interpreta al Cuervo de Tres Ojos fue Obi-Wan Kenobi en la Guerra de las Galaxias y se sacrifica, ¿vale? Ahí la referencia. Todo lo que parece ser hasta ahora es que el Cuervo de Tres Ojos está ahí para preparar a Bran para el nuevo rol que va a tomar. Bran está ahí para reemplazarlo, así que el Cuervo de Tres Ojos nunca ha sido destinado a estar ahí indefinidamente. Aunque esto es solo una especulación mía. Todo lo que sabemos es que va a haber una grandísima batalla con los Caminantes Blancos, igual que Hardhome. Pero lo que me pregunto es cómo Bran y el Cuervo de Tres Ojos van a ser capaces de defenderse de todos estos caminantes que vemos aquí. Bueno, y abajo en los comentarios me podéis comentar si de verdad creéis de que los Caminantes Blancos van a estar luchando contra Bran y el Cuervo de Tres Ojos. ¿Cómo pensáis de que Bran y el Cuervo de Tres Ojos van a ganar a los Caminantes? ¿Qué creéis que va a pasar en esa batalla? Si es que esa batalla tiene lugar ahí, que lo cual sería muy probable viendo las raíces que había de fondo. En todo caso, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, un me gusta siempre se agradece. Y como siempre, por aquí os voy a dejar unos vídeos de Juego de Tronos. Uno de ellos que tiene que ver con los vientos de invierno, el nuevo libro que está a punto de sacar George R. R. Martin de Juego de Tronos, el cual va a tener un giro sorpresa con un personaje que está vivo en el libro, pero sí está muerto en la serie, entonces va a haber un giro sorpresa ahí. Y aquí abajo os voy a dejar otro vídeo sobre las nuevas incorporaciones de Juego de Tronos, los nuevos actores y personajes, o algunos de ellos que van a estar en la nueva temporada. Eso es todo, y como siempre, nos veremos la próxima vez aquí en MGSeries.